continuar con el programa académico en el marco del 65 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el comité organizador ha tenido a bien invitar a distinguidos egresados de esta escuela, y me es muy grato presentar al doctor Manuel González Sarabia, destacado académico en el área de las matemáticas. Brevemente, permítanme darles una reseña del doctor. El doctor González Sarabia cuenta con una sólida trayectoria académica. Es egresado de la SFM, hizo estudios de maestría en SFM y obtuvo el grado de doctor en ciencias en la UAM Iztapalapa. Cuenta con experiencia en docencia a nivel licenciatura y posgrado, así como en la dirección de tesis y formación de recursos humanos especializados. Su área de investigación es la teoría algebraica de códigos, campo que combina herramientas del álgebra abstracta con aplicaciones fundamentales en la transmisión y corrección de errores en sistemas de comunicación digital. El día de hoy nos presenta la conferencia intitulada Teoría de Códigos, en la cual abordará aspectos fundamentales actuales de esta importante área en las matemáticas. Doctor González, agradecemos mucho su presencia y somos todo oídos para saber de qué trata. Le agradezco. Bienvenido. Hola chicos, bueno, y yo creo bueno, muy buenos días a todos, les agradezco mucho su presencia. Bueno, ahí aparece mi nombre. Yo egresé de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en 1991. Muchos de los aquí presentes ni siquiera habían nacido. Tuve personas sobresalientes en mi formación. A ella debo parte de lo que soy académicamente, y obviamente los huecos que yo tenga en mi formación o las deficiencias no se pueden atribuir a ellos, sino a mí mismo. Pero tuve, repito, muchas influencias positivas. Y como estamos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde yo estudié la licenciatura, pues sí quiero recordar al profesor Carlos Rentería Márquez, que para mí fue, digamos, la persona más importante en mi formación. Él dirigió mi tesis de licenciatura, dirigió mi tesis de doctorado. Es una gran persona, ahora ya está retirado, está un poco enfermo, pero está luchando como siempre. Entonces, un agradecimiento para él en particular. Repito, hubo mucha gente importante en el desarrollo de mi formación, pero quise puntualizar con el profesor, porque además el profesor Rentería es un profesor icónico de la escuela. Quizá algunos de ustedes muy jóvenes no lo conozcan, pero él en su momento fue uno de los mejores algebristas en México. Una persona con una capacidad increíble para resolver problemas, con una rapidez y agilidad mental tremenda. Yo que lo conocí en su juventud, en su etapa plena, era de verdad brillante. Entonces, un agradecimiento para él. Y bueno, si quieren, para empezar, bueno, el título de la plática la verdad es que es un poco pretencioso. Dice teoría de códigos, pero es como si yo a mi plática le pusiera, no sé, álgebra lineal o ecuaciones diferenciales. La teoría de códigos es una disciplina en matemáticas y tiene demasiados temas como para que yo pretendiera explicarlos en 40 minutos. Entonces, lo que quiero comentar es que lo que yo voy a hacer es dar una visión muy personalizada de la teoría de códigos, cosas que yo he estudiado, cosas que he aplicado en algún momento, cosas que me han sido útiles, o algunas sí de ellas, algunas cosas sí de forma general, pero la mayoría, digamos, tienen la deformación de mi visión. Es una visión personal de la teoría de códigos, ¿está bien? Y bueno, gracias a los organizadores por invitarme a darles esta plática y que tengan la oportunidad de tener contacto con ustedes. Yo fui alumno del 86 al 90, y después, cuando hice mi tesis de licenciatura con el doctor Rentería, en el 91 me gradué de la licenciatura en Física y Matemáticas, que en ese momento era la única carrera que había, como comentaban antes. Ya tiene muchos años. Precisamente el doctor Rentería me hizo el favor de ayudarme a entrar aquí como docente, y empecé a dar clases en la Escuela Superior de Física y Matemáticas ese mismo año de 1991. No hagan cuentas porque digamos que averiguarán más o menos cuál es mi edad. Repito, fue como que no hubo interrupción. Pasé de ser estudiante a graduarme, a hacer mi tesis y a dar clases. Era yo un jovenzuelo,
cuando la gente de limpieza llegaba al salón, frecuentemente me confundían con alumno porque era yo muy jovencito en ese momento. Pero bueno, vamos a empezar con la plática porque no se nos va a ir el tiempo en otras cosas. Aquí en la parte inicial vienen algunas fechas importantes de teoría de códigos. Se considera 1948 como el origen de esta disciplina. O sea, fíjense que, digamos, estrictamente hablando, sabemos que muchas disciplinas matemáticas tienen, pues, algunas de ellas siglos, tienen demasiado tiempo ya de haber sido creadas. La teoría de códigos tiene, digamos, 78 años aproximadamente de haber sido creada y todo el mundo concuerda en que el origen fue en 1948. Ahorita preciso alguna cuestión más al respecto. Después, repito, voy a mencionar rápidamente las fechas. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones de los códigos fue en el 65, cuando la NASA obtuvo las primeras imágenes de Marte. En ellas usó un código, que ahorita vamos a comentar cuál fue, un código que se llama detector corrector de errores para obtener esas imágenes. Fue en el 65, antes aparecen en el 54 algo que se llaman códigos Red-Müller. No voy a, en el transcurso de la plática voy a tratar que todo sea de forma, pues, muy coloquial, muy platicada, porque la idea es, no sé si estamos ante especialistas, pero digamos, la idea es que todo el mundo más o menos entienda el concepto general de lo que quiero ver. Entonces, no voy a ver, por ejemplo, qué son códigos Red-Müller, pero sí esos códigos fueron muy importantes para lo que yo estudio, porque nosotros estudiamos en la actualidad y desde hace varios años algo que se llaman códigos tipo Red-Müller, que son generalizaciones de esos códigos originalmente definidos en el 54. Bueno, después ya saben que en matemáticas siempre los matemáticos, digamos que somos expertos en generalizar conceptos, y lo que en principio se trabajó con puros campos binarios, después a finales de los 60 se empezó a trabajar con campos finitos, ¿verdad? Se hicieron los trabajos, y digamos, para el enfoque de mi trabajo, para lo que he hecho durante muchos años, la década de los 90 fue la fundamental, porque en esos años se empezaron a ocupar herramientas, como decían al principio, de álgebra abstracta, que cuando decimos álgebra abstracta, pues me refiero sobre todo a álgebra conmutativa. También se ocupó geometría algebraica. Yo, por ejemplo, que estudié la licenciatura en física y matemáticas, en mis cursos de licenciatura nunca llevé geometría algebraica, porque es una herramienta bastante abstracta en principio. Fíjense que ahorita que comenté eso nos deja una lección, porque ahora como que estamos muy acostumbrados a oír, gracias, incluso en términos políticos, que se le dé prioridad al conocimiento que se aplique de forma inmediata. Y la verdad es que este es un pensamiento miserable. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una herramienta tan abstracta como la geometría algebraica, que por ejemplo podríamos decir a grosso modo, a lo mejor estoy exagerando, pero digamos que a grosso modo la geometría algebraica estudia las soluciones de sistemas polinomiales? Entonces, los que han estudiado un poquito, se estudian variedades afines, se estudian variedades proyectivas, se estudian cosas que se ven, esquemas, cosas muy abstractas en principio, pero resulta que se aplica para algunos códigos y para el envío de información. Pero repito, eso para mí es una lección clara de que cuando uno estudia algo, es una pregunta ociosa y desde mi punto de vista miserable decir si se aplica o no. Si desde el principio partiéramos que solo voy a aprender lo que se aplica, imagínense el progreso de la humanidad, estaríamos por los suelos, todavía estaríamos en la capa de piedra. Entonces lo que yo siempre pido es que el conocimiento en sí es valioso, no importa si se aplica en el momento o no, nunca vamos a saber si lo vamos a aplicar en el momento, después o nunca, pero el conocimiento, repito, en sí es valioso. Pero bueno, paso con lo siguiente. Les decía que esta década de los 90 para el trabajo que yo hago, pues es fundamental porque ya ocupamos herramientas como teoría de anillos, teoría de campos. Yo, por ejemplo, repito que estudié la licenciatura en física y matemáticas. En álgebra moderna 2 es cuando llevé teoría de anillos, en séptimo semestre. En álgebra moderna 3, en sexto semestre llevé anillos, en séptimo llevé campos y el profesor Rentería me dio algo de módulos ya en el octavo semestre. Pero digamos que las herramientas que aquí se ocupan son de álgebra pues no tan elemental. Aún así voy a puntualizar, si me da tiempo, estoy tardando mucho en las explicaciones, voy a puntualizar sobre algunas aplicaciones de álgebra elemental de un primer curso
de álgebra lineal, aplicamos muchos de esos conceptos que aparecen en álgebra lineal, que en ese momento, sinceramente, desconozco los planes actuales, pero en ese momento el álgebra lineal lo llevábamos en segundo y tercer semestre. Y digamos, era como el primer contacto con algo abstracto para escuelas de ingeniería. Para las escuelas superiores de física y matemáticas, como lo comentaron previamente, el primer contacto con algo abstracto era desde la primera clase del primer semestre, ¿no? Ahí siempre ya había algo abstracto y complicado. Pero digamos, por ejemplo, para las escuelas de ingeniería, que yo trabajo en UPITA, que es una escuela de ingeniería, ahí sí el primer contacto de los chicos con algo abstracto es el álgebra lineal. Ellos la llevan en primer semestre y eso causa, pues, de repente algunos problemas. Pero bueno, iré comentando algunas de las cosas que uno ocupa en álgebra lineal, que repito, es como la parte básica del álgebra que aplicamos, y cuando llegue el momento seré un poco más explícito al respecto. Y bueno, al final de la década, al principio de la década de los 90, se introducen unos numeritos, que ahorita voy a explicar así de rápido qué son, que se llaman pesos generalizados de Hamming, que son muy importantes, que yo los he trabajado desde el punto de vista matemático, pero que digamos que tienen aplicación en la seguridad en el envío de información, tienen aplicación en esa parte. Yo debo confesar que me dijeron, pues menciona aplicaciones, por favor, porque las aplicaciones son fundamentales, pero sí debo ser honesto con ustedes y decir que mi trabajo siempre ha sido desde el punto de vista matemático. O sea, nosotros estudiamos los códigos y tratamos de deducir algunas de sus propiedades, etcétera, pero digamos que le ponemos énfasis total, completo, a la parte matemática, no a su aplicación, que sería bueno hacer esa parte, pero nunca se ha conformado un grupo interdisciplinario que haga eso. Digamos, un problema por resolver que sería interesante, lo mencionamos hace años y nunca lo hicimos, pero sería interesante. Entonces, nada más para comentar que mi trabajo es sobre todo fundamental en la parte matemática. La siguiente, Toño, por favor. Bueno, y después vienen varias fechas, me voy a saltar porque si no me voy a quedar aquí en la parte introductoria. Menciono hasta el 2024 porque ahí hay un trabajo que publicamos varias personas, entre ellas, por ejemplo, otro egresado muy destacado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, también fue profesor aquí, el profesor Rafael Villarreal, que es un investigador muy destacado, actualmente está como investigador en el CIMBESTAR. Varias personas, pero también aparece uno que a lo mejor los jóvenes conocen, Eduardo Sáenz de Cabezón, que es un youtuber famoso en cuestiones matemáticas. La verdad es que es buenísimo como matemático, pero es más bueno todavía como expositor, ¿no? Entonces, él aparece como coautor de ese artículo de 2024, y lo comento porque de ese artículo, que es, digamos, como que reciente, voy a comentar algunas de las cosas que obtuvimos y que resolvieron problemas de hace varios años, que estaban como que ahí latentes, pero que no se habían resuelto. Pero, comento 2024, pero en realidad, por ejemplo, gente de aquí de la SFEM en el 2025 publicó un articulito sobre distancia mínima de algo que se llaman códigos asociados a ciclos pares para un caso particular. Lo publicaron ese en 2025, y ahorita en 2026 ya se publicaron cientos de artículos del tema, pero por ejemplo, una alumna del profesor Villarreal que trabaja en la UAM Iztapalapa, junto con otras personas, publicó un artículo sobre códigos, pero ahora sobre anillos artinianos y cosas raras. El progreso de la matemática avanza sin límite y sin ritmo, ¿verdad? La gente que hacemos un poquito de investigación en matemáticas, siempre comentamos que el desayuno debe darse con algo que se llama los archives, los archivos, que es buscar en la computadora donde vienen, perdón por estar ahí pegándole al micrófono, donde vienen los trabajos más recientes que no han sido publicados, pero ya los autores los ponen ahí como para apartar, ¿no? Como el derecho de apartado, porque de repente hay gente que al mismo tiempo se le ocurren varias cosas, y digamos, para saber quién hizo primero algunas situaciones. Pero bueno, todo esto fue por lo del 2024. Si quieren me paso a lo siguiente, porque si no, no vamos a avanzar nada. Por favor, la siguiente. Entonces les decía, el origen de la teoría de códigos se considera, todo mundo concuerda, en que fue en 1948, y la punta de lanza, el asunto fundamental que originó esta teoría, fue un artículo que se llama A Mathematical Theory of Communication, de Claude Shannon. Claude Shannon fue desconozco si todavía vive, ¿no? Creo, pero no desconozco, pero fue un matemático, o es un matemático estadounidense, pero fue no nada matemático, fue de esas personalidades de un poco hace tiempo,
que tenían como que cultura enciclopédica, donde eran ingenieros y matemáticos y criptógrafos y eran muchas cosas a la vez. ¿Va? Por ejemplo, ahora ya no tenemos a ningún Aristóteles, ya no hay de este tipo de personas que manejen muchas ramas, porque es tanta la variedad y profundidad en las ramas que es imposible que uno maneje todo. Entonces la verdad es que uno se vuelve en experto de nada, o de una partecita muy pequeñita. Pero bueno, esta persona muy destacada es la que se le considera como el creador de la teoría de códigos. Repito, 1948, tenemos 78 años de trabajar con estas cosas. Y bueno, este sí lo voy a leer textual, es lo único que voy a leer textual de las diapositivas. Sí me tocaron en mi trayectoria muchos profesores que ponían diapositivas y lo que hacían era leerlas, lo más aburrido del mundo, ¿verdad? Si pongo una diapositiva y la voy leyendo, pues mejor que me pasen el archivo y ya lo leo por mi cuenta. Entonces no voy a hacer esto, pero sí voy a leer nada más este pedacito, porque este pedacito resume de manera precisa el problema de la teoría de la comunicación. Dice, lo voy a leer, el problema fundamental de la comunicación es el de reproducir en un punto, de manera exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto. Eso es lo que menciona Klaus Shannon. Y si quieren de forma un poquito más precisa, por favor, si pasamos a la siguiente tema. Este es el problema fundamental de la teoría de códigos. Aquí viene explicado, la gente que está aquí, pues seguramente algunos ya han leído sobre teoría de códigos. Todo lo que voy a decir en la parte inicial, pues es una colección de trivialidades, diríamos los matemáticos, ¿verdad? Son cosas como que conocidas, pero bueno, necesito darlas porque se supone que es una plática de divulgación autocontenida en el sentido de que cualquier persona que la revise pues pueda entender generalidades. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la teoría de códigos? El asunto es, quiero mandar un mensaje, bueno, un emisor quiere mandar un mensaje, aquí tenemos un emisor, quiere mandar un mensaje, y ese mensaje pues yo quiero que llegue a un receptor final. Para hacer ese proceso, el mensaje que así como está no puede ser enviado, tiene que codificarse, aquí hay un codificador, y después ser enviado por un canal. Estos canales se llaman canales ruidosos, porque puede ocurrir que cuando se envía información, por la razón que sea, si es fibra óptica por una tormenta, por la situación que sea, puede ocurrir que haya una deformación en el mensaje, que el mensaje original tenga problemas y ya no llegue al receptor final como uno quisiera que llegara. Entonces, antes de llegar al receptor final, aparece un decodificador, ¿verdad? Una persona que dice, bueno, ya recibí la información, voy a analizar los errores y corregirlos. Y ya al final le va a llegar ese mensaje al receptor. Ese es el problema fundamental de la teoría de códigos. Vale la pena aclarar porque mucha gente confunde frecuentemente teoría de códigos con criptografía. Yo soy, bueno, experto entre comillas, un autoelogio, ¿no? Pero digamos que mi área de estudio ha sido la teoría algebraica de códigos. Soy un ignorante casi absoluto de la parte de criptografía. La parte de criptografía tiene que ver con la seguridad en el envío de la información. No con el envío de la información, sino con la seguridad. De hecho, aquí en el SPEN pues, trabaja Carlos Coronado, que trabaja en el Banco de México y se ha dedicado por siempre y para siempre en la parte de criptografía. Pues hay muchos más expertos que se dedican a eso. Yo solo trabajo en la parte de teoría de códigos, que repito, tiene que ver con la detección y corrección de errores y no con la seguridad en la información. La que sigue, Toño, por favor. Y bueno, esto que les digo se llama teoría algebraica de códigos, es una conjugación de muchas disciplinas, como ya pasa ahora en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era jovencillo, la carrera de mecatrónica pues existía, existía electrónica, existía por separado las carreras. Y ahora existen carreras nuevas que hacen una conjunción, son interdisciplinarias, porque mezclan pues, varias disciplinas y al juntarlas generan algunas carreras interesantes. Aquí pasa algo parecido. En la teoría algebraica de códigos podríamos decir que es una conjunción de muchas disciplinas. Obviamente la parte de la teoría básica de códigos, pero ocupamos álgebra lineal, álgebra conmutativa, geometría algebraica, teoría de gráficas y algunas más como combinatoria u otras cuestiones más. Entonces es una conjunción de disciplinas en donde al final tratamos con todas las herramientas algebraicas disponibles, tratamos de resolver los problemas de la teoría de códigos en general. Eso es lo que sería teoría algebraica de códigos. El uso de álgebra, básicamente de álgebra, aunque de repente hay otras herramientas, para resolver problemas de la teoría de códigos. Por favor, la siguiente. Bueno, algunas aplicaciones, ¿no? las consabidas aplicaciones. Lo voy a comentar aquí de rápido. Repito, cuando sea la sesión de preguntas, por favor no me expliquen
no me pidan que explique de manera explícita las aplicaciones, las desconozco bien cómo se llevan a cabo, pero bueno, las aplicaciones tienen que ver con, por ejemplo, el envío de fotos satelitales. Les dije que una de las primeras aplicaciones de los códigos detectores correctores de error fueron las primeras fotos de Marte en el 65, en reproducción de música, en los códigos QR que usamos ya ahora a diario, en los códigos ISBN, que si uno revisa los libritos, pues tienen un código asociado de forma única. Y también las publicaciones seriadas. Por ejemplo, nosotros que hacemos un poquito de investigación, publicamos en ciertas revistas científicas y todas estas están catalogadas por calidades, digamos, y todas tienen asociado un código que se llama código ISSN, todo esto tiene que ver con la parte de teoría elemental de códigos. Y la siguiente, por favor. Y aquí vienen comentadas algunos de los códigos que se han usado. Repito, solo lo voy a platicar de manera superficial, pero son algunos de los códigos que ha usado la NASA, eso sí, de forma, les puedo decir con certeza que así ha sido, códigos específicos que ha usado la NASA para algunos de sus procesos, sobre todo de toma de fotos en zonas distantes del universo. El primero que usaron fue un código que se llama Red Muller, se llama longitud, dimensión, distancia mínima, son características del código que más adelante vamos a comentar, pero digamos que se usaron en el 65, y claro, ya con la calidad actual de fotos, las de ese entonces parecen de principiante, pero en su momento fue fundamental el uso de esta clase de códigos. Después se ocuparon otros códigos, por ejemplo los convolucionales, los códigos Reed-Solomon, los turbocódigos, y en la actualidad, salvo que la NASA tenga oculto exactamente lo que usa, es público que los códigos que usa son estos, se llaman LDPC, que significa Low Density Parity Check, algo así como chequeo de paridad de baja densidad o algo así es el concepto. Entonces, la NASA en particular ha usado de manera explícita los códigos que se llaman detectores correctores de error. Por favor, la siguiente. Bueno, de las cosas que yo he estudiado, les decía que la plática pues, es bastante ambiciosa en cuanto al título, que es teoría de códigos, pero en realidad los códigos que estudiamos son estos que se llaman códigos lineales. Los códigos lineales son espacios vectoriales. No sé si todos los de aquí ya presentes ya han tomado un curso básico de álgebra lineal, pero en álgebra lineal uno de los conceptos clave pues, es el concepto de espacio vectorial. Entonces, los códigos lineales son espacios vectoriales. Es decir, no voy a precisar tanto, porque aquí lo que se llama K, que es como si fueran las letras de mi alfabeto, este K es lo que se llama un campo finito. Pero no, digamos, no perdamos el tiempo en eso, porque no quiero que la charla de repente se vuelva tan técnica que digan, pues no entiendo nada y mejor me voy, ¿no? Entonces, lo voy a mencionar así superficialmente, pero en un curso básico de álgebra lineal que se toma en los primeros semestres de ingeniería y mucho más en una carrera de ciencias, se ve ese concepto de espacio vectorial. Repito, lo único que hay que entender es que los elementos de este espacio vectorial son vectorcitos con cierto número de entradas y todas en sus entradas viven en este que se llama K. Se llama campo finito, repito, pero no nos perdamos mucho en ese detalle, porque de hecho ya ha sido generalizado para otro tipo de conjuntos. Bueno, lo importante es, asociado a un código lineal, hay tres cantidades fundamentales. Uno que se llama la longitud, que sería cuántos elementos tiene cada vector. Otro que se llama dimensión, que es su dimensión como espacio vectorial. Si se acuerdan, los espacios vectoriales tienen dimensión, que significa el número de elementos de cualquier base. Pero bueno, repito, sin entrar en detalles, la dimensión es uno de los parámetros que se llaman parámetros básicos del código. Pero el más importante de todos es este que se llama la distancia mínima. Y definir la distancia mínima es súper sencillo. Yo creo que se los podríamos explicar hasta gente con poca formación matemática. Por ejemplo, para definir la distancia mínima, primero se define lo que se llama el peso de Hamming de un vector. ¿Qué es el peso de Hamming? Pues es el número de entradas distintas de cero. Veo un vectorcito, veo cuántas entradas son diferentes de cero, y ese es su peso. Muy sencillo el concepto. ¿Qué es la distancia mínima? Que a todos los elementos de mi espacio vectorial les calcule su peso. Claro, elementos no cero del espacio vectorial, ¿no? Que a todos les calcule su peso, que haga la listita de los pesos de todos los elementos de mi espacio vectorial y que agarre el más chiquito de todos. Eso se llama la distancia mínima. Entonces, repito un concepto, a mí me parece muy elemental, yo creería que fácil de entender, pero el concepto de fácil es, ya sabemos, relativo. Y bueno, esos son lo que se llaman parámetros básicos de un código. Por favor, la siguiente, Toño. Ahora, ese numerito se llama la distancia mínima,
es fundamental cuando uno estudia códigos. Es fundamental, es, digamos, la clave. Cuando uno tiene un código, digamos que su primer objetivo, su primer target, diría mi mujer, es encontrar la distancia mínima, porque ese numerito, ese número me permite decidir cuántos errores puedo detectar y cuántos errores puedo corregir en el envío de información. Se sabe ya desde hace muchos años que los errores que pueden detectar son ese número menos uno, y los que se pueden corregir son, esta función se llama la función piso, floor function, que es, no sé si se acuerdan, es como la parte entera, pero es el entero más cercano que está a la izquierda, ¿no? Si yo digo 1.3, pues el entero más cercano a la izquierda es el 1. Entonces es esta partecita de 1 menos 1 entre 2, porque podría no dar un entero. Entonces este entero me dice cuántos errores puedo corregir en el envío de información. Entonces los errores detectables y corregibles dependen de ese número que se llama distancia mínima. Por eso ese número es fundamental, pero así como es fundamental, es difícil calcularlo. Por favor, la siguiente, Toño. Aquí les puse un ejemplo, pero ¿me podría alguien decir cuánto llevo de la plática? Porque no he avanzado nada. ¿Quieres por favor, nada? Okay. Bueno, yo creo que me voy a saltar el ejemplo, o no sé si tienen duda. Pero este es un ejemplo donde tengo un espacio, un código particular, y veo cómo puedo detectar y corregir algunos errores. Lo voy a comentar ya, si terminamos antes, pues ya, digamos que en otro momento les explicaré otras cosas. Por ejemplo, aquí, digamos que las palabras del código tienen 7 entraditas y solo viven son ceros y unos. Esos son mis posibles entradas. O sea, las letras de mi alfabeto son solo ceros y unos. Y esto es lo que se llama una base del espacio vectorial. Una base es como, cuando yo les explico esto a mis alumnos, una base es como un conjunto distinguido de vectores en el espacio vectorial. Es un conjunto de vectores que, teniéndolos a ellos, conozco todo el espacio sin necesidad de conocerlo de forma explícita. Entonces, son un conjunto de vectores distinguidos, son VIP, digamos, los vectores, y me generan a todo el espacio. Entonces, esta sería una base de mi espacio. Lo que sí veo un poco más difícil que conozcan el siguiente resultado, sobre todo los más jóvenes, pero si un espacio vectorial tiene escalares sobre un campo con Q elementos y tiene dimensión K, el número de vectores en el espacio es Q elevado a la K. Eso es una formulita conocida, digamos. Entonces, como este código, estamos sobre Z2, que son ceros y unos nada más, y como la dimensión del espacio es 3, tiene 2 a la 3, que es 8 vectores. Entonces, los elementos de mi código, de este C, son estos 8, ahí los puse explícitamente. Pero ¿para qué puse este ejemplo? Que es un ejemplo trivial, pero yo creo que sirve para entender algunas cosas. Por ejemplo, la distancia mínima es 4, porque si se fijan, todos los vectores no cero, de hecho, tienen 4 unos. Entonces, el peso de cada uno de ellos es 4, y acuérdense que la distancia mínima es el mínimo de los pesos. Entonces, su distancia mínima es 4. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que les acabo de poner, puede corregir hasta 3 errores, puede detectar hasta 3 errores, y solo puede corregir uno, porque esta parte pues da 1, ¿verdad? Entonces, y en la siguiente, Toño, por favor, y en la siguiente se ve, miren, por ejemplo, si el receptor recibe este vectorcito, si lo comparan con los del código original, no es ninguno de los del código. Entonces, por ejemplo, el que decodifica y que dice, bueno, hay un error, porque este no corresponde con los los que teníamos en nuestro universo, no corresponde. Entonces, ¿cómo le hago para detectarlo y corregirlo? Bueno, detectarlo, pues porque no es como ninguno de los que teníamos. Pero si se fijan, y lo comparo con todos los demás, con los que teníamos antes, hay un único vector, de tal forma que su distancia, bueno, digamos que difieren, estos dos, si se fijan, difieren solo en una entradita, que es la primera, aquí tiene 1 y aquí tiene 0, los demás son iguales. Entonces hay un único vector que está como cerquita del que llegó. Este no es ninguno de los que mandé, pero está cerquita, muy cerquita de uno solo. Entonces lo puedo corregir. Yo ya sé que este que recibí no era ninguno, pero puedo decir que es este, porque hay un único que está cerca. Eso no pasa, por ejemplo, para el siguiente. Supongan que la persona, el receptor, bueno, el decodificador recibió este. Este tampoco es un elemento del código original, pero si lo comparamos con los 8 elementos del código original, hay 3 vectores que están a la misma distancia de este. O sea, digamos que hay 3 candidatos para ocupar cuál era el vector enviado. Entonces ahí hay ambigüedad. No puedo corregir el error porque pues, ¿cómo voy a saber cuál de los 3 era el que me enviaron si los 3 están a la misma distancia de este?
Entonces puedo detectar que hay dos errores, lo puedo detectar, pero no lo puedo corregir porque no sé cuál es el vector. Entonces a eso se refería con la distancia mínima y cuántos errores puede detectar y corregir. No sé si finalmente este ejemplo sirvió para algo o solo para perder tiempo, pero bueno, la idea era como ejemplificar con un caso sencillo cómo se hace esta parte de detección y corrección de errores. La siguiente, Toño, por favor. Ahora, desde hace muchos años se sabe, hay un artículo del 97, por ejemplo, donde se demuestra que la distancia mínima, no voy a entrar en detalles, son detalles técnicos, es de hecho un artículo publicado en un journal muy famoso que se llama Transactions Information Theory, es uno de los journals famosos de códigos, y digamos que lo único que dice en torno coloquial, platicado, este resultado, es que el cálculo de la distancia mínima, no importa que hagamos, es complicado, es difícil, incluso en términos computacionales. Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos ejemplos de códigos asociados a gráficas muy sencillos, donde calcular el código explícitamente calculado en la computadora no lo podemos hacer porque se abortan los programitas, porque hace demasiados cálculos y se aborta el programa. Entonces, el cálculo de la distancia mínima es complicado en cuanto a cálculo computacional. Es lo que dice esta partecita nada más. Por favor, la siguiente, Toño. Y bueno, después de la distancia mínima, que no sé si se acuerdan del concepto, dijimos que era calcular el peso de todos los vectores y luego agarrar el mínimo de todos. Les decía que los matemáticos lo que hacemos frecuentemente o prácticamente en toda nuestra vida es tratar de generalizar los conceptos. No con un afán de complicar las cosas, sino al contrario. Sino lo que se pretende al generalizar los conceptos pues es acrecentar nuestro conocimiento sobre las cosas y a lo mejor definir nuevas cosas que tienen aplicaciones que no sabemos en ese momento. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque estos se llaman pesos generalizados de Hamming. Ya no voy a entrar a detalles con la construcción, porque si no voy a perder al auditorio. Pero digamos que los pesos generalizados de Hamming, que se definieron por primera vez en 1991, son numeritos. Ok, ya nos resta poco tiempo. Ahorita voy a precisar nada más de rápido algunas 10 cosas. minutos. Ok, los pesos generalizados de Hamming, nada más como que entiendan esto. Son números. ¿Cuántos números hay? Tantos como la dimensión del espacio. Por ejemplo, si el espacio tiene dimensión k, tenemos el primer peso, el segundo peso, hasta el késimo peso. ¿Cuántos pesos hay? Tantos como la dimensión del espacio. Y el primero de ellos, el primero que calculamos, es la distancia mínima. Pero los otros son otra cosa. ¿Por qué se empezaron a estudiar estos? Porque estos tienen aplicación en la seguridad en el envío de información, que repito, no voy a precisar. Pero bueno, valga la pena decir que estos números que se definieron en el 91 fueron generalizaciones del concepto de distancia mínima, pero no nada más se quedó en la parte matemática, sino que tienen aplicaciones importantes en la seguridad en el envío de información. Lo siguiente, Toño, por favor. Yo creo que vamos a pasarnos más, por favor. Nos pasamos otra. Ahí viene un ejemplo, pero pues, por el tiempo mejor me lo salto. Pásale, por favor. Bueno, aquí sí, en códigos de evaluación me detengo. Lo voy a comentar súper rápido. Los códigos que nosotros trabajamos desde hace muchos años son estos códigos que se llaman códigos de evaluación. Bueno, son una clase particular de códigos que trabajamos. Aquí sí ya empieza, digamos que en los temas anteriores, como que nuestro bagaje matemático que requeríamos era relativamente elemental. Llegaba quizás hasta álgebra lineal, herramientas básicas de álgebra lineal. Aquí las cosas se complican un poquito, porque ya hablamos de anillos de polinomios en varias variables, hablamos de ideales, que uno ve ese tipo de conceptos, lo veíamos en álgebra moderna 2, que era sexto semestre, repito, no sé si sigue siendo igual. Entonces son conceptos un poco elaborados, pero lo que me interesa es esto. Este de aquí es un espacio vectorial, no importa que no entendamos qué, este es un espacio vectorial, este es otro espacio vectorial, y esta es una función entre espacios vectoriales que se llama transformación lineal. Los que han llevado un curso básico de álgebra lineal saben que uno de los conceptos claves es el de transformación lineal. Entonces, ¿cuáles son los códigos que nosotros estudiamos? Los códigos que estudiamos son las imágenes de esta transformación lineal. Cuando uno ve un cursito elemental de álgebra lineal, sabe que si tengo una transformación lineal, la imagen de esa transformación lineal es un subespacio del contradominio, un subespacio. Entonces, la imagen, aquí es lo que se llama este código CXD, y se construye un código a partir de cosas elementales de álgebra lineal. Lo que vale la pena comentar es esto. Tenemos un conjunto de puntos en algo que se llama el espacio proyectivo. Repito, no importa mucho entender qué es esa parte. Tenemos un conjunto de puntos y a ese conjunto de puntos le puedo asociar el código. Entonces, ¿cuál es nuestro problema fundamental?
pues dado un conjunto cualquiera de puntos, yo quisiera determinar las características de este código. Y estos códigos que, les digo, se ven súper teóricos, se ven, digamos, como que alejados de la realidad, que usan conceptos matemáticos no elementales, ni siquiera para gente que estudia matemáticas, pero no es así. Han tenido aplicaciones en algunas situaciones. Pero bueno, lo importante aquí es, tengo un conjunto y le asocio un código. Por favor, la siguiente, Toño. Y bueno, lo importante de estos códigos, y se me hace que voy a tener que concluir esa parte, faltaba mucho más, pero digamos que la idea general es que ustedes entiendan. Ahorita voy a dar si quieren la idea general y una especie de conclusión. Lo importante de estos códigos es que el mundo de teoría de códigos, que es un mundo relativamente nuevo, lo trasladamos al lenguaje de álgebra y resulta que todos los conceptos básicos de códigos tienen un equivalente algebraico. Y entonces, si tengo bien cimentadas mis herramientas algebraicas, puedo estudiar y determinar en algunos casos los parámetros de esos códigos. Aquí está una equivalencia. Por ejemplo, la longitud del código, que significa el número de entraditas de cada vector, lo da algo que en matemáticas se llama el grado o multiplicidad de este anillo cociente. Repito, son cosas un poco abstractas, pero esta longitud la da este invariante algebraico. La dimensión lo da otra cosa que se llama la función de Hilbert, que también se estudia en álgebra conmutativa. Uno que se llama el índice de regularidad, fíjense así platicadito, el índice de regularidad es el numerito de tal forma que el código estudiado se vuelve el espacio completo. O sea, si yo analizo mi espacio vectorial en el índice de regularidad, resulta que ese espacio se convierte en el total. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando el espacio se convierte en el total, es un código que no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque si el código es el total, pues tiene a todos los vectores, y en particular tendría el vector que tiene un solo, por ejemplo, el 1 y puros ceros. Y entonces el peso de ese vector es 1 y la distancia mínima es 1. Y si la distancia mínima es 1, pues el código es inservible, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, bueno, otros dos conceptos como distancia mínima y pesos generalizados también tienen su equivalente algebraico. Vale la pena comentar que estos últimos dos tiene apenas unos pocos años que se le encontró su equivalente algebraico, porque en realidad no lo tenía como tal. Pero sobre todo el profesor Rafael Villarreal, que ya les comenté hace rato, trabajó mucho sobre la equivalencia algebraica de este tipo de conceptos. En la siguiente, Toño, por favor. Y bueno, nada más les platico. Nosotros, les decía que si tengo un conjunto X, le puedo asociar un código y lo que queremos es estudiarlo y determinar sus características. Hemos asignado códigos a entes fundamentales en álgebra lineal. Por ejemplo, sabemos que las matrices es algo de lo clave que uno estudia en álgebra lineal. Entonces, dado una matriz, le puedo asignar un conjunto y por tanto un código. Pues acá, claro, las matrices se les pide entradas enteros no negativos, porque son las potencias de estas cosas. Entonces se les pide entradas enteros no negativos. Pero dado una matriz cualquiera de este estilo, le puedo asociar su código y determinar sus características. Y eso, que aparenta una trivialidad, en realidad es un problema súper complejo que no está resuelto. O sea, dado un conjunto, dado una matriz cualquiera con estas entradas, saber las características de este código en chino determinado. Se han estudiado casos particulares, hemos resuelto algunos casos particulares, pero ni siquiera para matrices sencillas. Por ejemplo, los que han tomado un curso de álgebra lineal, hay unas matrices súper famosas que se llaman matrices de Van der Monde, que son matrices que tienen sus entradas el 1, un número, el número al cuadrado, el número al cubo, van las potencias. Esas son bonitas porque su determinante tiene una fórmula muy bonita y muy sencilla. Bueno, por ejemplo, si a las matrices de Van der Monde les calculo este código, no tenemos ni idea de los parámetros del código. Así se o sea, para matrices elementales ni siquiera hemos determinado las características de este código. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de los años, pues a veces es particularizar y resolver problemas concretos en general. También, nada más para concluir, si quieren, por favor, la siguiente, Toño. La siguiente, por favor. Hay una forma de asociar también códigos a gráficas, y eso es una forma muy sencilla. Las gráficas son de este estilo, son colecciones de vértices y aristas que conectan. Entonces, dada una gráfica, los que hayan alguna vez visto eso, tiene algo que se llama una matriz de incidencia, que es fácil de calcular, y repito, no vale la pena que explicarlo, pero digamos, a las gráficas les puedo asociar una matriz, y acabo de ver que si tengo una matriz, pues le puedo asociar un código. Entonces uno se pregunta, bueno, dada una gráfica cualquiera, le puedo asignar un código, ¿cuáles son las características de ese código? Y el asunto otra vez es un problema abierto, es un problema no resuelto. Se han resuelto problemas, casos muy particulares, pero la mayoría de cosas sobre gráficas, que es muy interesante, no se han podido resolver. Esto quiere decir
que la disciplina, todas las disciplinas en matemáticas son así, pero particularmente teoría de códigos es una disciplina que está en continuo movimiento, que hay mucho por hacer. De hecho, si hay gente de posgrado, a mí me interesa dirigir tesis de maestría o doctorado, y hay muchos problemas abiertos que no se han podido resolver y que en principio no se ven, o sea, se ven difíciles, pero se ven atacables, digamos. Cuando uno decide si un problema es atacable o no, pues ataca y ve si lo puede resolver o no. Frecuentemente uno no resuelve lo que pretendía, pero en el camino resuelve otras cosas que son publicables y que son valiosas. Entonces, bueno, creo que con eso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente al doctor Manuel González su participación y tenemos tiempo como para un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, sí sé que fue un poco densa la plática, pero es lo más amigable que pudo. Si no hay más, doctor, le agradecemos mucho su participación en esta celebración del 65 aniversario y le entregamos aquí su reconocimiento por ser parte de ella. Muchas gracias. Gracias, señor.